Buenas tardes, chicos. No, Registrando su digo su asistencia. asistente, ¿ya? Registren su asistencia. Ustedes no preguntan la clase. Le pueden decir adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, Miss. Registren su asistencia de una vez. A ver. ¿Ya están registrándose, chicos? Sí, Miss. A ver cuántos hay. Sí, Miss. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí.
Jarra de limonada. ¿Por qué se le ocurre salir con su jarra de limonada? Diga? Su jarra, su vaso, ¿eso invitar a todas? Un litro de jarra. Oh. Espérate. El otro es para ver la reflejo. No, se está rica tu agua. Rosa, es para todos la limonada, ¿cómo es? Para mí más, invítame, porfi. Rosa, ya pues no te pases. Para todos la limonada. Claro, fe. Claro, Ah, sí, claro, sí, sí. Todo envidioso te lo pone enfrente de la cámara. Para que lo vean. ¿Para cuándo? Oh, Rosa, ya fe. Ya pecado, se invítate. Es Y un póngale negocio. 0 porque nos está haciendo antojar y ya estamos sentadas y no podemos ir a traer nuestro vaso de agua. El día de hoy, limonada. Creo que nos va a enseñar creo que nos va a enseñar cómo todos sus preparar una micrófonos, limonada. apaguen sus micrófonos todos para empezar de una vez. ¿Ya? Habrán registrado todos su asistencia, por favor. Miss. Sin micrófono. Ya. ¿Y ahora sí me escucha? Sí, Miss, escuchamos. Ya. La desinfección hospitalaria es un punto de interés
muy importante de parte de las autoridades administrativas de un establecimiento de salud, ¿no? Así también como del personal de enfermería, médicos, y todo el personal de salud de un hospital, ya que sabemos que un hospital, por ejemplo, es una fuente potencial de infecciones, ya que aquí se encuentran muchos organismos, y tanto así que nos puede causar infecciones a los pacientes, a las visitas y también a los trabajadores de salud que somos nosotros, ¿ya? Entonces, por eso, desde ese punto de vista, es muy importante la desinfección y la limpieza de un hospital. Ya tanto sea la desinfección en las áreas, en la misma infraestructura del hospital, como también hemos visto en lo que es el instrumental, ¿no? Quirúrgico. Hablamos de desinfección en ambos casos, ¿ya? ¿Qué es la desinfección? La desinfección es el proceso físico o químico por medio del cual se va a eliminar los microorganismos de formas vegetativas en objetos inanimados, sin que se asegure la eliminación total, ¿no? La desinfección no nos va a garantizar la eliminación total de alguna bacteria, pero sí es un proceso por el cual vamos a lograr que se elimine gran cantidad de los microorganismos, ¿ya? ¿Qué es la desinfección ambiental? La desinfección ambiental es una técnica de saneamiento que tiene como fin la destrucción de los microorganismos patógenos, las bacterias, los virus, los hongos, en todos los ambientes que puedan resultar nocivos mediante la utilización de agentes fundamentalmente químicos. Entonces, la desinfección ambiental, como su nombre mismo lo dice, su objetivo principal es la destrucción de los microorganismos patógenos, ¿no? Que van a existir en todos los ambientes, ya que estos microorganismos pueden resultar nocivos, perjudiciales, tanto para las personas, los pacientes, las visitas y el personal de salud que trabaja en un hospital o un establecimiento de salud. Los objetivos principales de la desinfección ambiental es evitar que los microorganismos afecten la salud de las personas, ¿no? ¿No es cierto? Por ejemplo, que evitemos que nosotros, las personas, nos enfermemos. Este es el objetivo principal de la desinfección. Establecer un área para realizar procedimientos especiales. Por ejemplo, en un hospital, el área para realizar este tipo de procedimientos es una sala de operaciones. Hay salas, ambientes especiales para realizar procedimientos especiales, ¿no? Una operación, por ejemplo, no se puede realizar en cualquier ambiente de un hospital. Un parto no se va a realizar tampoco en cualquier ambiente de un hospital. Son ambientes especiales para realizar este tipo de procedimientos, ya que son ambientes que están prácticamente desinfectados, ¿no? Donde se trata de que haya lo mínimo posible de microorganismos que puedan infectar al paciente, ¿ya? Establecer un área con la menor población de microorganismos para evitar la población o superpoblación de estos. Ustedes han visto, por ejemplo, en los hospitales que el servicio de limpieza está prácticamente a las 24 horas, ¿no? Cada 4 horas, cada 2 horas inclusive, vienen y trapean y limpian el ambiente el ambiente del hospital, el de consultorio o donde se encuentra el paciente, ¿no? ¿Con qué fin? ¿Con qué fin lo hacen eso? Para tratar de que este sitio, de que este ambiente tenga lo menos posible de microorganismos, cosa que así el paciente tampoco se va a infectar. Y también otro objetivo es mantener los estándares de calidad de los ambientes hospitalarios basándonos en la desinfección ambiental y limpieza. Entonces, hemos visto lo que es la desinfección ambiental, en qué consiste, cuál es
sus principales objetivos. Y ahora vamos a ver lo que es una desinfección concurrente. Una desinfección concurrente es la que se hace durante el paciente se encuentra hospitalizado. Por ejemplo, es la que se hace a diario, ¿no? Todos los días se va a hacer, se aplica desinfectantes después de repente de haber hecho una expulsión de fluidos corporales de una persona o después de que algunos objetos hayan sido contaminados con ella, ¿no? Entonces la desinfección concurrente es la que hacemos diario, ¿no? Todos los días se limpia el piso, se tiene que limpiar las barandas de la cama, se tiene que limpiar el baño, se tiene que limpiar la grada del paciente, entonces la mesa de noche, todos los días se tiene que limpiar esto. Y con mayor razón todavía, si es que en caso del paciente, por ejemplo, haya presentado un vómito, haya presentado un sangrado, o de repente Fluido corporal. haya hecho de repente caer al suelo, ¿no? De repente ha miccionado, o puede ser la deposición. Entonces, con mayor razón, se tiene que desinfectar esas áreas. Esa es la desinfección concurrente. La desinfección concurrente es la que se hace a diario, ¿ya? Se hace a diario, ya sea de la unidad del paciente, cama, velador, mesa de noche, gradilla, el baño, el piso, las paredes también de la habitación. Esa es la desinfección concurrente. Para esta desinfección concurrente que se hace a diario, ¿qué necesitamos? Vamos a usar una bolsa roja para eliminar todos los residuos, un recipiente con solución de hipoclorito, o sea, un recipiente con una solución preparada a base de cloro, un platón con agua, que es un balde con agua, unos paños, 2 paños, uno para humedecer y el otro para secar, ¿no? El escobillón y la bolsa para los desperdicios. Entonces, esto es el equipo necesario para hacer este tipo de desinfección, ¿ya? Y la desinfección terminal. La desinfección terminal es la que se realiza cuando el paciente es dado de alta, ya sale de la unidad, ya sea por alta a su casa, fallecimiento, o traslado a otro servicio o a otro hospital, ¿no? Entonces es cuando el paciente ya abandona esa unidad, esa cama, por ejemplo, ¿no? Mediante, también se aplica desinfectantes a todos los elementos que están en la habitación. Aparte que también de la planta física, lo que es piso y paredes. Entonces, esta desinfección terminal es la que se va a realizar cuando el paciente es dado de alta o trasladado a otro servicio. Entonces, el paciente ya no va a regresar a esta habitación, ya no se va a quedar aquí, ¿ya? Entonces, también se aplica a los desinfectantes a todos los elementos de la habitación, ¿no? Sí. Las sugerencias, por ejemplo, para realizar esta desinfección, se sugiere realizar una vez por semana o de acuerdo al criterio técnico del equipo de sala, ¿no? Por ejemplo, en los ambientes, la desinfección terminal en una sala de hospitalización se realiza una vez que sale el paciente de alta, ¿no? Como yo les dije, o fallecimiento, o traslado a otro servicio. Pero en los servicios de sala de operaciones, de sala de partos, por ejemplo, aquí se realiza una vez por semana, ¿ya? Entonces, bueno, ya el personal decide qué día se van a hacer la desinfección terminal, ¿no? Aparte que se hace la desinfección todos los días, hay un día que se va a realizar la desinfección terminal. O sea, eso quiere decir que van a limpiar todo, no van a mover los estantes, se van a mover los equipos, las mesas, todo se mueve, se limpia todo, ¿no? Inclusive las paredes, todo se va a mover. Ese es en el caso de sala de operaciones y sala de partos. Se va a programar el día que se hará para no utilizar el quirófano o el servicio por lo menos 4 horas, ¿no? Entonces ya para ese día, digamos, no programa nada, ¿no? A las primeras 4 horas, por ejemplo, no se programa. Entonces ya porque se dedica a hacer la desinfección.
Entonces, lo que hemos visto, por ejemplo, es ya estamos viendo la desinfección ambiental, todo lo que es el ambiente en sí. Estamos viendo la desinfección en lo que es un hospital, la desinfección concurrente, la desinfección terminal. Terminal. Entonces, ahora vamos a pasar a lo que es propiamente dicho el proceso de desinfección. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicas? Ah, no, Miss. Ya, vamos a seguir, ¿ya? Los factores que están implicados en los procesos de desinfección hospitalaria, o sea, ya en la desinfección del hospital, son varios, ¿no? De los cuales tenemos el tipo de microorganismo, el número de microorganismos, el tiempo de actuación, la concentración del desinfectante, la superficie sobre la que actúa, la materia orgánica y la temperatura. Por ejemplo, en cuanto al tipo de microorganismos, tenemos que tener en cuenta el grado de resistencia que presentan los microorganismos a los desinfectantes. No todos los desinfectantes van a matar, mejor dicho, o van a eliminar los organismos. Hay unos desinfectantes que pueden eliminar a las bacterias, de repente otros desinfectantes harán más, eliminarán más rápido a los hongos. Hay diferentes, ¿no? Los desinfectantes a veces actúan más en unos que en otros. Y también los microorganismos, no todos los microorganismos tienen la misma resistencia. Hay unos organismos que mueren muy rápido, como que también otros son más resistentes, ¿no? Entonces, tenemos que ver el tipo de microorganismos al que queremos eliminar. Los priones, que son unas proteínas, que son las más resistentes. O sea, fácilmente no son eliminadas, ni tampoco las esporas, ¿ya? Entonces, tanto los priones como las esporas, que son unos microorganismos, son los más resistentes. No son eliminados fácilmente. Y me dicen ahí qué se utiliza. No, por ejemplo, acá tienen que usar ya en todo caso la esterilización. Ah, ya. Sí. ¿Ya? Entonces ya estamos viendo nosotros, por ejemplo, la semana pasada vimos lo que era limpieza, ¿verdad? Entonces, Sí. cuando un equipo, un instrumento quirúrgico, lo primero que se hace es la limpieza, ¿no es cierto? La limpieza manual, el cepillado, se remoja en un detergente enzimático, se enjuaga, se seca, hasta ahí quedamos, ¿se acuerdan? Sí, ¿Ya? Miss. Ya, entonces ahora vamos a pasar a lo que es la desinfección, ¿no? Entonces, la desinfección también, ¿no? Como les decía, es de acuerdo al tipo de microorganismo, ¿no? Tenemos que ver que todos los microorganismos unos son más resistentes que otros, ¿no? Unos mueren más rápido que otros. En este caso, los priones y las esporas son los que más resisten, o sea, los que más no mueren fácilmente. También tenemos que tener en cuenta el número de microorganismos, ¿no? A mayor número de microorganismos, más tiempo de aplicación del desinfectante o mayor concentración del mismo, ¿no? Si vemos que es una herida, digamos, es una operación muy infectada, que hay, digamos, se encuentra pus, una herida muy, muy contaminada, muy infectada, entonces quiere decir que ahí hay muchos microorganismos. Por lo tanto, tenemos que aplicar el desinfectante por más tiempo o si no, mayor concentración, ¿no es cierto? Y otro también que tenemos que tener en cuenta es el tiempo de la actuación, tiempo que recomiende el fabricante. En cada desinfectante, ustedes han visto que siempre hay unas recomendaciones de los fabricantes, ¿no? Que cómo debemos usarlo, que cómo se debe preparar, que no hay ¿qué se llama? Por ejemplo, a veces es dañino para los ojos, todo eso, ¿no? Entonces hay que ver ahí, dice, el tiempo de actuación, en cuántas horas se debe utilizar, después de cuánto tiempo se debe eliminar, cómo se debe preparar, todo eso nos indica el fabricante, nos va a indicar ahí en un desinfectante, cómo debemos usarlo. ¿No? Entonces, por ejemplo, aquí son las figuras en cuanto a los equipos que vamos a desinfectar, ¿no? Entonces, a veces el número y tipo de microorganismos que se puedan encontrar en estos equipos
depende, por ejemplo, a qué tipo de paciente ha sido atendido, ¿no? Si es un paciente muy infectado, vamos a suponer que hay muchos microorganismos aquí, ¿no? Sí. En cuanto a la concentración del desinfectante, la concentración y el tiempo están inversamente relacionados, ¿no? A más tiempo de exposición, menor concentración de desinfectante y a viceversa. Entonces, entre más tiempo que esté el material, digamos, expuesto al desinfectante, menor va a ser la concentración, ¿no? No, o sea, el desinfectante no va a tener mucha concentración, pero sí va a estar más tiempo expuesto el material a esto. Entonces, depende de la concentración del desinfectante también para ver si actúa bien o no. ¿No? Si está baja concentración, de repente no va a eliminar todos los microorganismos que nosotros, que se desea. ¿Ya? También vamos a ver, por ejemplo, la superficie pero sobre la que actúa. Si hay irregularidades, dificultará la acción del desinfectante, ¿no? Por ejemplo, si es un equipo que tenga, por ejemplo, ranuras, ¿no? Por ejemplo, como una pinza de disección que tiene varias ranuras. Entonces, también, ¿no? Ese tipo de material, por ejemplo, va a ser más dificultoso para que actúe el desinfectante. En cambio, si va a ser un equipo, digamos, una tijera va a ser, la superficie es lisa, ¿no? Lisa, entonces no hay tanto problema que se adhieran ahí los microorganismos. En cambio, si el equipo, el instrumental es, digamos, con ranuras, o se tiene que desarmar, desarticular, digamos, o si no, por ejemplo, que impliquen que tengan un orificio, entonces esto va a dificultar la actuación del desinfectante, ¿no es cierto? No va a ser lo mismo que en una superficie lisa, que de repente en una superficie que tenga ranuras, que tenga orificios, que tenga, ¿no?, alguna articulación, no va a ser lo mismo, ¿ya? También tenemos que ver en cuanto a la materia orgánica. Si no se elimina bien durante la limpieza, el desinfectante no va a realizar correctamente su acción, ¿no es cierto? Entonces acá estamos viendo que es muy importante, antes de la desinfección teníamos que hacer la limpieza. ¿Y la limpieza qué cosa consistía? Consistía en el lavado del material, en el cepillado. Si nosotros en la limpieza no se hace una limpieza como debe ser, entonces ese material aún va a quedar con microorganismos. Tal es así, el desinfectante no va a poder hacer correctamente su acción, ¿no? Entonces, ese material va a tener todavía ahí microorganismos. En cuanto a la temperatura, el desinfectante se almacenará a temperatura de ambiente. Acá, por ejemplo, estamos viendo en cuanto a la carga inorgánica y orgánica, ¿no? Lo que estamos viendo, por ejemplo, los microorganismos, ¿no? ¿Qué tipos de microorganismos van a hacer? Todo eso. En la limpieza, que hemos dicho, ¿no? Antes de la desinfección, se hace una limpieza. Y la limpieza, por ejemplo, es la limpieza, a veces no hay un buen cepillado, no hay una buena frotación, no hay una buena limpieza, entonces tampoco el desinfectante va a actuar como debe ser, ¿ya? Sí, Igual como les decía, por ejemplo, ¿no? El tipo de material que sea. Por ejemplo, hay estas pinzas que son muy delgaditas y muy largas y a veces presentan orificios, ¿no? Que va a ser difícil, digamos, de que podamos lavarlos. Entonces, si no se lava bien, entonces tampoco el desinfectante no va a actuar acá, ¿ya? O en estas sondas de repente, ¿no? O las agujas muy delgadas, entonces ahí tenemos ese problema en caso que sea de los dispositivos, del tipo de material. Y como les decía, los grados de resistencia de los microorganismos. Hay unos microorganismos que son más resistentes a otros, ¿no? Y no mueren pues fácilmente. Los de mayor resistencia son los priones, ¿no? Que son los microorganismos, las esporas, Mycobacterium, ¿no? Entonces, los más resistentes son los priones y las esporas,
antibacterianas, ¿ya? Las características de la desinfección son que la desinfección va a destruir los organismos patógenos y los saprófitos. Son también los saprófitos, son organismos heterótrofos que se van a alimentar de microorganismos inertes, ¿no? Muertos. Entonces, la desinfección va a destruir todo tipo de organismos, ¿ya? Se realiza por métodos químicos o físicos. Se puede desinfectar, ya sea por métodos químicos o físicos, que ya lo vamos a ver más adelante. Y se usa siempre, la desinfección siempre se tiene que, antes de una desinfección, tiene que haber una limpieza, ya sabemos, ¿no? Lavado, un cepillado, un frotado, un rociado, tiene que haber un enjuague, ¿no? Todo eso. Y también con material que no necesita ser esterilizado. Entonces, todos los materiales deben ser primero lavados, limpiados, después tienen que ser desinfectados. ¿Ya? Se debe usar, dice, en cada caso el desinfectante más adecuado, ¿no es cierto? Depende del material a desinfectar. Entonces, tenemos que saber, por ejemplo, qué tipo de desinfectante usar para cada tipo de material, ¿no es cierto? Según el material que usamos, ya sea un material, digamos, si es usado en sala de operaciones, si el material ha sido usado directamente en la cavidad ¿no? de un paciente, entonces o otro tipo de material, ¿no? O de repente un termómetro, no lo vamos a desinfectar igual, un termómetro, ¿no? Que de repente que una pinza, ¿no? Que ha sido usada en una sala de operaciones, en una intervención quirúrgica. No vamos a usar el mismo desinfectante para estos equipos, ¿no? Entonces, cada desinfectante va a ser adecuado para desinfectar cada material, ¿ya? El desinfectante debe reunir las características siguientes. Un desinfectante debe tener buen olor, ¿no? No va a ser un olor, por ejemplo, como un ácido muriático, como una lejía, ¿no? Porque eso nos va a producir, pues, nos puede producir alergia, nos puede producir dolor de cabeza, nos puede producir mareos, entonces, inclusive, ¿no? Hay irritación de las fosas nasales, entonces, un desinfectante no puede tener esas características. Al contrario, un desinfectante tiene que tener un buen olor. No ser agresivo, ni corrosivo, ni producir alergias, ¿no? Lo que les decía. No ser corrosivo, por ejemplo, que no produzca oxidación, por ejemplo, al material quirúrgico, que no lo corroe, ¿no? Que no le oxide, que no le produzca daño, ¿no? Entonces, los desinfectantes no pueden ser tan fuertes que vaya a dañar el material o de repente a las personas también, ¿no? De repente las manos o como les decía, ¿no? Producir alergias, algún problema al personal de salud. No puede ser ni con el personal que lo utilice, ni tampoco con el material que vamos a desinfectar. Tiene que actuar en forma rápida, ¿no? En cuestión de minutos. Por lo general tiene que estar el material remojando 10, 15 minutos, depende del desinfectante y depende también del material que vamos a desinfectar. Debe ser, dice, de fácil uso y olor agradable. Económico, también otro factor importante, fácil de almacenar y conservar, ¿no? La desinfección debe ser periódica, diario en quirófanos y en semanal en otras salas de espera, ¿no? El tipo de material y el nivel de infección. No todos los materiales, como les decía, no todo el material se va a desinfectar por igual, ¿no? Entonces, hay un tipo de desinfección, hay unos niveles, ¿no? Hay 3 niveles de desinfección. El primer nivel es el desinfectante de bajo nivel. Es el que elimina la mayor parte de bacterias y algunos hongos y virus.
pero no las esporas ni las bacterias del bacilo de Koch, ¿ya? Entonces, el desinfectante de bajo nivel, acuérdense bien, el de bajo nivel es el que va a eliminar las bacterias y algunos hongos, y virus también, pero no elimina las esporas ni el bacilo de Koch, ¿ya? Este es el desinfectante de bajo nivel. El desinfectante de nivel intermedio es el que elimina la mayor parte de las bacterias, virus y también algunos hongos, pero no las esporas, como el anterior, pero sí el bacilo de Koch. Entonces, el desinfectante de nivel intermedio va a eliminar hongos, bacterias, ¿no? Virus, y el bacilo de Koch, pero no las esporas. Ajá. Y el desinfectante de alto nivel, ese sí va a eliminar la mayoría de los microorganismos, excepto algunas esporas. Se dan cuenta que las esporas son bien agresivas, ¿no? Son bien resistentes. Prácticamente estas esporas, con la desinfección, tampoco son eliminadas, ¿no? Entonces, las esporas ya desaparecen cuando se esteriliza el material. Ya, entonces estamos viendo el tipo de... Hay 3 niveles de desinfección, de bajo nivel, intermedio y alto. ¿Ya? El nivel bajo va a ser el desinfectante que va a eliminar las bacterias, los hongos y virus. Algunos hongos y algunos virus. No va a eliminar las esporas ni el bacilo de Koch. El desinfectante de nivel intermedio es el que va a eliminar las bacterias, virus, algunos hongos, y sí va a eliminar el bacilo de Koch, pero no las esporas. Y en el alto nivel va a eliminar casi la mayoría de todos los organismos, excepto algunas esporas. Entonces, prácticamente las esporas con los 3 niveles de desinfección no van a morir. ¿Ya? Para estos niveles de desinfección, también hay una clasificación de Spaulding, ¿no? Ya creo que ustedes ya les comenté, ya hicimos eso. Por ejemplo, R. Spaulding era un médico que en el año 1968 establece un método para eliminar los microorganismos, ¿ya? Por ejemplo, de los artículos relación al riesgo potencial que haya tenido, por ejemplo, ¿no? Depende por ejemplo, si un instrumento o un artículo, en qué relación haya tenido con el paciente, ¿no es cierto? Por ejemplo, si fuese un termómetro, ¿no? No crítico. Claro, es comparado, por ejemplo, de una pinza, como les decía, que se ha utilizado en una cavidad herida, digamos que un paciente haya realizado una curación de una herida, ¿no? He usado una pinza que he limpiado la herida y he usado un termómetro para tomarle la temperatura al mismo paciente. Entonces, este médico clasificó los artículos, los instrumentos, los clasificó dependiendo el riesgo que haya tenido con la infección del paciente, ¿no es cierto? Entonces, según eso, los va a clasificar y también según eso van a ser desinfectados, ¿no es cierto? Se establece, dice, 3 categorías: artículos críticos, semicríticos y no críticos. Críticos. ¿Ya? Por ejemplo, el material no crítico es el que requiere desinfección, es el de que bajo nivel o intermedio, ¿no? Como termómetros axilares, el fondómetro, el desfibrilador, las muletas, son artículos que no tienen contacto prácticamente interno con el paciente, ¿no? Es un contacto externo con el paciente. Entonces, esos materiales dice que requieren una desinfección de nivel bajo o intermedio. En el material semicrítico, dice que requiere una desinfección de alto nivel, ¿no? Entonces ya nosotros en la anterior diapositiva estábamos viendo el nivel bajo nivel, intermedio y el alto, ¿no es cierto? Ya, entonces ahora en el material semicrítico dice que requiere desinfección de alto nivel. Por ejemplo, como ¿qué? El otoscopio,
que es el otoscopio es el que se encarga para mirar lo que es oído, ojo, ¿no es cierto? El endoscopio. El endoscopio son unos equipos que se utilizan unas mangueras especiales que van a ser introducidos por la boca para ver, por ejemplo, el estómago, ¿no? Entonces, los espéculos vaginales, los termómetros rectales. Entonces, estos equipos, estos instrumentos ya tienen contacto directo con alguna mucosa del paciente, ¿no es cierto? Los espéculos vaginales son introducidos dentro de la vagina de la mujer. Los termómetros rectales van a ser introducidos en el recto. El endoscopio, ¿no? Va a ser introducido por el esófago al estómago. El otoscopio, entonces va a ser también introducido a lo que es el oído. Entonces, estos instrumentos tienen contacto con la mucosa de los pacientes. Ese es el material semicrítico y necesita desinfección de alto nivel. ¿Ya? Y el material crítico es el que requiere esterilización. No solamente necesita el alto nivel, sino necesita esterilización. Lo que les decía, ¿no? Ustedes saben que en la desinfección de alto nivel hemos dicho que mueren casi todos los microorganismos, pero sobreviven algunas esporas, ¿verdad? Sí. Entonces, en este material, acá es donde se necesita ya la esterilización. ¿Qué materiales tenemos en el material crítico? Tenemos agujas, sondas urinarias, instrumental quirúrgico, dental, ¿no? Todo eso. Entonces, acá más fácil para que lo vean con dibujitos. Este es el material crítico, ¿no? Por ejemplo, las agujas, las tijeras, las pinzas, todo, ¿no? Todo lo que está en contacto directo, por ejemplo, con una cavidad abierta. Todo esto material necesita esterilización, ¿ya? Este es el material semicrítico, ¿no? Que necesita alto nivel. Entonces, los endoscopios, como les decía, ¿no? Que se va realizando a los pacientes, por ejemplo, cuando tienes una gastritis, o te hacen una endoscopía, ¿no? Una endoscopía o una vesícula, por ejemplo, entonces estas mangueritas van a estar introducidas por la boca del paciente y son materiales semicríticos, necesitan una desinfección de alto nivel. Y los materiales no críticos, que vienen a ser, por ejemplo, las camillas, vienen a ser los mostradores, escritorios, vitrinas, ¿no? La cama del paciente. Entonces, esos son los que necesitan desinfección de bajo nivel, ¿ya? Sí. Acá en este cuadro podemos ver, por ejemplo, también los materiales críticos, semicríticos, no críticos, ¿no? En los críticos, como les decía, son equipos o materiales que están en contacto con el torrente sanguíneo, ¿no? Con tejido estéril, con vías de fluidos estériles. O las agujas, catéteres cardíacos, implantes, instrumentos quirúrgicos. Estos necesitan esterilización. Los semicríticos, hemos dicho que son el equipo que está en contacto con las mucosas intactas, ¿no? Con piel, pero las mucosas internas, ¿ya? Por ejemplo, las hojas del laringoscopio, los catéteres urinarios, espéculos vaginales, cistoscopios. Eso necesita esterilización en su defecto, o si no, una desinfección de alto nivel. Y los no críticos, que son, por ejemplo, las máscaras faciales, los esfingomanómetros, ¿no? Los tensiómetros que tomamos la presión. Entonces, acá también simplemente con detergente, pues, ¿no? Se hace una desinfección de bajo nivel, ¿ya? En cuanto a las superficies ambientales, rayos X, carritos de instrumentos, mostradores, soluciones específicas. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicas? ¿Y chicos? No, está claro. Ya. Entonces vamos a pasar a los desinfectantes y a los antisépticos. Ambos, los desinfectantes y los antisépticos, son sustancias usadas para disminuir la carga microbiana, o sea, para disminuir los microorganismos, ¿no? Pero no algo que les quiero que les queda bien claro, que con la desinfección no destruye totalmente los microorganismos, ¿ya? Ningún desinfectante va a destruir totalmente los microorganismos. Los disminuye, pero no los destruye, ¿ya? El desinfectante
se aplica para sustancias sobre superficies y cuerpos inertes, o sea, sobre cuerpos que no tengan vida, ¿ya? Sobre superficies, sobre el piso, sobre una pared, sobre un equipo quirúrgico, ahí se aplica un desinfectante, ¿ya? Y un antiséptico se aplica a los tejidos y superficies del cuerpo. El antiséptico es para usar en la piel, en el cuerpo, el antiséptico. Y el desinfectante es para usar en cuerpos Objetos inertes. inanimados. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Por ejemplo, como lejía es un desinfectante. La lejía no lo vamos a usar en nuestro cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el Isorine, espuma, Isorine solución. Esos son antisépticos que son usados para curar unas heridas, por ejemplo. Entonces, es diferente, ¿ya? Sí. Vamos a ver acá unos desinfectantes de alto nivel, los que son más usados actualmente, ¿ya? Son desinfectantes, por ejemplo, de alto nivel, el glutaldehído al 2%, ¿no? El ortoaldehído al 5.55% y el glutaldehído potencializado al 0.17%. Estos desinfectantes, más que todo lo manejan en lo que es sala de operaciones y sala de partos, ¿no? Porque acá es donde tienen que desinfectar los equipos, ¿no? Los equipos en la central de esterilización, por ejemplo, ahí es donde se encargan, donde ellos manejan material, tienen que limpiar, tienen que desinfectar y tienen que esterilizar el material. Entonces, en estas áreas es donde usan este tipo de desinfectantes, ¿no? Lógicamente que cada uno tiene sus indicaciones, modo de uso. Por ejemplo, vamos a ver acá el glutaldehído al 2%. Dice que es un compuesto de aldehído con efecto esporicida. Entonces, este glutaldehído va a eliminar las esporas, ¿no? Actúa por alquilación de los componentes celulares, alterando la síntesis proteica de los ácidos. Entonces, este glutaldehído al 2% tiene un efecto esporicida, o sea, que va a eliminar las esporas. ¿Ya? El glutaldehído al 2%, sus ventajas, vamos a ver, en estudios, hay estudios numerosos del uso publicados en esto, o sea, tiene buenos comentarios, mejor dicho, ¿no? Es relativamente barato, no es muy caro, y tiene buena compatibilidad excelente de los materiales. O sea, no produce daño en el material ni tampoco en el personal, ¿no? En las desventajas, dice que produce irritación respiratoria del vapor, ¿no? Entonces, ustedes también saben que el personal que realiza este tipo de procedimientos de limpieza, de desinfección, ustedes saben que el personal tiene que tener las EPPs como debe ser, ¿no es cierto? Tiene que tener su equipo de protección personal, ¿no es cierto? Tiene que tener sus mascarillas, sus gorros, sus guantes, sus EPPs, ¿ya? Entonces, justamente sus gafas, todo, ¿no? ¿Para qué? Para evitar esto, ¿no? Una irritación respiratoria del vapor. Si yo voy a respirar ese vapor que produce este glutaldehído, entonces me va a producir una irritación. Es como si, digamos, yo voy a querer inhalar o oler el ácido muriático, ¿no? Entonces es horrible. Es horrible cuando uno inhala el ácido muriático o la soda cáustica, que a veces nosotros usamos, el ácido muriático usamos para limpiar los baños, ¿no? Para limpiar a veces, para desinfectar. El olor es terrible, ¿no? Que te produce inclusive mareos, como que te dañara toda la fosa nasal. Entonces, hay que tener ese cuidado también, ¿no? El olor es un acre o irritante, ¿no? También. El olor debe ser fuerte del glutaldehído. La actividad microbactericida relativamente lenta.
O sea, su actividad que elimina los microorganismos es lenta. Se inactiva en presencia de materia orgánica y produce una dermatitis alérgica del contacto. O sea, si nosotros agarramos directamente este glutaldehído, nos va a producir una dermatitis, una inflamación de la piel. ¿Ya? Entonces, por lo que ven, tienen más desventajas que ventajas. El ortoaldehído. Este ortoaldehído corresponde al grupo de aldehídos inorgánicos. Actúa directamente sobre los ácidos nucleicos. En el ortoaldehído, sus ventajas, por ejemplo, es rápida acción desinfectante, ¿no? Es muy rápido, no necesita activación, compatible excelente con los materiales, es olor débil, no es tan fuerte. Y sus desventajas es que mancha la proteína gris, es costo muy elevado, su actividad esporicida es lenta, o sea que no mata las esporas tampoco. Irritación del ojo con el contacto, o sea, si nos cae a los ojos nos produce irritación. Y está contraindicado en instrumental para pacientes con cáncer de vejiga, ¿no? Entonces, también, como ustedes ven, tiene sus pros y sus contras todos este tipo de material. Sí. El glutaldehído al 0.17% es una solución, dice, a base de glutaldehído potencializado que se utiliza a una concentración de 0.17%. Entonces, realiza una desinfección de alto nivel en 15 minutos, ¿no? Entonces, es más potente. Este glutaldehído es más potente y realiza la desinfección de alto nivel en 15 minutos. Sus ventajas es que es rápida acción desinfectante, no necesita activación, presentación de dosificador incluido en el frasco, no presencia de olores ni vapores tóxicos. Y sus desventajas es que no posee indicadores químicos para concentración o pH. Necesita un limpiador enzimático previo. Les voy a pasar un video. ¿Ya? Ay. Sí, me hizo un video. Sí, espérense. Ya están durmiendo mis compañeras. Ay, Dios mío, qué variedad. ¿Cómo va a ser? Estamos vivas, Miss. A ver, vean, ¿no? Nos pregunta. Ya, deja preguntar. Todo lo que estén viendo. Los inicios del concepto de asepsia se remontan al año 1860, en el que Joseph Lister descubrió la importancia de excluir los microorganismos del campo operatorio. Introdujo la idea de combatir la ¿Están infección escuchando, chicos? mediante la pulverización de Sí. fenol para el tratamiento de su instrumental quirúrgico. El instrumental es un vector de microorganismos entre diferentes pacientes. El tratamiento higiénico del mismo se basa en el sistema de clasificación de material médico según Spalding, el cual distingue material crítico, aquel material introducido en cavidades del cuerpo estériles o dentro del sistema vascular. Requiere de una esterilización o de una desinfección de alto nivel en caso de material sensible. Material semicrítico, el material que entra en contacto con membranas, mucosas o piel no intacta. Requiere de una desinfección de alto nivel. Material no crítico, aquel material que está en contacto solamente con la piel intacta. Requiere de una desinfección de medio o bajo nivel. El tratamiento higiénico consta de lavado y desinfección. El lavado se puede realizar de forma manual, con lavadoras automáticas o con cubetas de ultrasonidos. La desinfección puede ser una desinfección de alto nivel por inmersión química. El material termorresistente se esteriliza con autoclave. Se debe tener en cuenta la compatibilidad de los materiales y de los equipos de desinfección y lavado. Para ello es importante conocer las recomendaciones de los fabricantes. En la elección del desinfectante
También se deben tener en cuenta la toxicidad, las características organolépticas, la compatibilidad con otros compuestos y su posible efecto residual. Los endoscopios flexibles son considerados instrumental semicrítico. Por su naturaleza sensible a altas temperaturas, requieren de una limpieza con un detergente enzimático y una desinfección química en frío. Su estructura, con cavidades y canales, recomienda un lavado para eliminar la suciedad y todo posible rastro de biofilm. El biofilm está constituido por grupos de bacterias que se adhieren a una superficie donde producen unas excrescencias a modo de microfilamentos con una elevada capacidad adherente, uniéndose con fuerza a un soporte sólido que les va a proporcionar estabilidad, nutrientes y protección. Se pueden formar en el exterior o en el interior de canales y conductos de instrumental. Consejos: limpiar lo antes posible el material o sumergirlo en una solución de detergente enzimático para que no se seque. Dosificación. En una cubeta con agua, verter una dosis del detergente enzimático. Aflojar el tapón del dosificador y presionar el envase hasta 50 mililitros. Añadir 50 mililitros por cada 6 litros de agua. Limpiar con esponja. Limpiar manualmente todas las secciones externas, con esponja debajo del grifo. Limpiar con escobilla. Eliminar la suciedad de los conductos internos con una escobilla debajo del grifo. Limpiar con jeringuilla. Introducir la solución en el interior de los canales con una jeringuilla, inyectando y succionando. Sumergir en solución. Sumergir el endoscopio y cubrir la cubeta. Determinar el tiempo según el grado de suciedad. Escurrir y aclarar. Escurrir y aclarar con agua abundante. Se aconseja un detergente enzimático líquido mejor que en polvo para evitar el riesgo de obstrucción de los canales. También son más adecuados los detergentes neutros que los alcalinos, porque pueden respetar mejor la integridad de los materiales. Se prefieren los que contienen 2 enzimas en lugar de una sola. Los detergentes enzimáticos no deben utilizarse a temperaturas superiores de 55 grados centígrados, ya que las enzimas se desnaturalizan a esta temperatura. También es deseable que no contengan fosfatos ni disolventes y que además sean biodegradables. Dosificación. Se vierte todo el contenido del envase unidosis del desinfectante en una cubeta de 5 litros de agua. Sumergir. Se sumerge el endoscopio completamente durante 20 minutos. Utilizar un avisador. Escurrir, aclarar y colgar. Escurrir levantando la cubeta. Aclarar con abundante agua esterilizada. Y colgar para acabar de escurrir. Actualmente Butraldido ha sido sustituido como desinfectante de alto nivel en la mayor parte de hospitales. Las alternativas a Butraldido evitan las emanaciones de vapores irritantes para ojos y vías respiratorias que son causa de sensibilizaciones y de bajas laborales en el plan médico sanitario. Es imprescindible realizar siempre una limpieza previa, y a veces esta se lleva a cabo con detergentes provistos además de acción desinfectante. Actualmente se intenta evitar el lavado manual de materiales metálicos punzantes o cortantes, como tijeras y las pinzas, para evitar riesgos de infección de los manipuladores. Para grandes cantidades de instrumental, y si el tiempo de rotación de uso no exige de un método de limpieza más rápido, se utilizan las máquinas de lavado automático. Estas tienen un funcionamiento sencillo, semejante al de un lavavajillas doméstico. Tras colocar convenientemente el instrumento interior, la máquina se carga habitualmente con 3 productos: un detergente, generalmente alcalino y no espumógeno, un neutralizante ácido y un lubricante. Por último, se acciona el programa.
Cuando se dispone de un volumen reducido de instrumental y de poco tiempo, es más conveniente la limpieza con cubeta de ultrasonidos, sistema rápido y eficaz, a base de vibraciones que hacen desprender la suciedad de las superficies contaminadas. El procedimiento es tan simple como verter el detergente desinfectante en el agua desmineralizada y se sumerge el instrumental adecuadamente en la cubeta de ultrasonidos. Dado que los materiales metálicos son resistentes a altas temperaturas, generalmente se esterilizan en autoclave. A falta de tiempo, se puede optar por una desinfección química de alto nivel por inmersión en frío, por ejemplo, con Sinaldehyd 2000. Combatir las infecciones nosocomiales es un reto difícil, pero no imposible. La higiene en el ámbito clínico es una materia multidisciplinaria que requiere la colaboración de distintos profesionales. Uno de sus objetivos, quizá el más fácil de comprender e implantar, es la desinfección y la antisepsia. Ambas prácticas orientadas a reducir las infecciones nosocomiales. Un binomio rentable y, ante todo, un avance social. A ver. A ver, ¿qué me puede decir que un resumen del video que hemos visto? A ver, me dice su nombre y yo lo anoto. Yo. Miss, disculpe, Jessica Chura Javier. A ver, dime, Jessica. Miss, en el video que he mostrado, se ve primeramente cómo es la desinfección, la esterilización de los instrumentos, los equipos que se utilizan dentro de un hospital. Por ejemplo, como usted ya nos había mencionado en las diapositivas, podemos ver que o sea, primeramente vamos a empezar por una limpieza, segundo vamos a ir a una desinfección y tercero vamos a ir a una esterilización. Y estos también, los materiales que son metales, que van a ser utilizados, se pueden utilizar en salas de operaciones, de partos. Estos materiales vamos a hacer su limpieza, su desinfección y una esterilización por autoclaves. Y eso sería mis. Ya, está muy bien, Jessica. ¿Alguien más que quiera participar? A ver, ¿alguien más? Yo, Miss Gladys. A ver, Gladys. Ya, Miss, lo que hemos visto ahorita en el video, prácticamente la desinfección de Spalding, la clasificación que da para los diferentes objetos, ya sea objetos alto contaminados, intermedio y los bajo contaminados. Los que tienen alta contaminación son prácticamente. ¿Cómo se llaman los que son, o sea, Spalding, cómo clasifica los instrumentos? A ver, ¿cómo clasifica el material? Desinfección de bajo y alto. Material, perdón, es material crítico, material no crítico. Material semicrítico. Semicrítico. Ya. ¿Cuáles son el material crítico? A ver, ¿a qué se considera un material crítico, un semicrítico o un... La clasificación sería del material crítico serían los que entran en cavidades estériles de una persona, ya sean pinzas, agujas,
y todos esos mismos. En el material semicrítico serían los que se usan en el tejido, ya sea en la piel, tejido subcutáneo y en eso mismo. Cosas, ¿no? Que entran en contacto con cosas. Membrana ¿no? mucosa. Sí. Ya. Y en el material no crítico serían prácticamente con los objetos inanimados, ya sean camas, los veladores, la cama del paciente, termómetros, Ya. y eso Ya, mismo. a ver. Ya. Ya, Gladys, a ver, ¿quién me puede decir en qué consiste la desinfección de alto nivel, de nivel intermedio y nivel bajo? A ver, ¿quién ha estado atenta con eso? Miss, ¿podemos hablar de nuevo? A ver, Gladys. Miss, pregúnteme, por favor. Ya, a ver, ¿en qué consiste la desinfección de bajo nivel, nivel intermedio y nivel alto? A ver, en la desinfección de bajo nivel, el desinfectante, ¿qué es lo que va a eliminar? ¿No es cierto? Por eso se clasifica, por eso es bajo, intermedio y alto. ¿Puedo intervenir, Miss? No, Ya, porque tú ya has hablado. Sí. No te vale. Ya, a ver, ¿quién? Otra persona que no sea Gladys, ya, a ver, ¿quién es? Yo, Miss. Yo. Yo, Miss. Yo, Santo. Yo. Dime el nombre, pues dime el Santo. nombre. Yandelin Santo. Chancaguaña Chipana, Miss. No se vale. Ruth Santo. Ya, a ver, Cornejo. Ay, mi. Soy Yandelin, Miss Chancaguaña Chipana. Miss. Ya, También. Ya. Miss, en bajo nivel es la eliminación de bacterias y hongos, pero de esporas ni bacilos de Koch, eso sí no elimina en lo que es bajo nivel. Ya, ¿qué más? De nivel intermedio, elimina lo que son hongos, bacterias, bacilo de Koch, pero no las esporas. Ya. ¿Y Y el de alto? alto nivel elimina la mayoría de los microorganismos, pero eso sí, algunas esporas, no todas. Ya, perfecto. Ya. Listo, está bien. Vamos a seguir, chicas. Ya después seguimos conversando. ¿Preguntas? Luego. Sí, más preguntas después. ¿Ya? Estén atentas, ¿ah? Ya. Entonces, vamos a seguir con los pasos. Apaguen sus micrófonos, por favor. Vamos a seguir con los pasos para la desinfección de alto nivel, ¿no? Entonces, como ya les decía y también hemos visto en el video, primero se tiene que recolectar en forma segura los elementos a procesar, ¿no? Tenemos que separar, clasificar los equipos, ¿no? No vamos a juntar todo, ¿no? Las pinzas irán a un lado, los equipos a otro lado, entonces tenemos que clasificar, juntar todo el material, pero vamos a clasificarlos, ¿ya? Otro punto importante, como les dije, es las EPPs. ¿Qué significa EPP? Equipo de protección personal. Equipo de protección personal. Ya, apaguen. Ya. Después vamos a desarmar los equipos, ¿no? También hemos dicho que los equipos que sean, por ejemplo, que tengan articulaciones, que se enrosque, por ejemplo, ¿no? Se adosen otras partes, tienen que desarmarse, ¿ya? No se va a desinfectar armados. La limpieza completa. Primero, antes de la desinfección, se va a realizar una limpieza, ya saben ustedes, ¿no? Secado minucioso, y la preparación del desinfectante según el tipo de material que vamos a desinfectar. Sí, Miss. Para hacer esto, vamos a destapar un desinfectante, tenemos que leer primero las instrucciones del fabricante, ¿no? Entonces, los desinfectantes, por lo general, vienen todos en las galoneras, ¿no? De 5 litros. Primero tenemos que leer las instrucciones y verificar sobre todo que esté pues íntegro, ¿no? Que no esté roto, que no esté vencido, que ¿qué se llama? El empaste, digamos, esté claro, ¿no? Que no esté borroso, nada de eso. Y sobre todo que esté sellado, ¿ya?
verificar el vencimiento, retirar el sello metálico y vamos a vertir esta solución en una bandeja y marcar la fecha de vencimiento, ¿no? Una vez que esté preparado ya esta solución desinfectante, entonces tenemos que poner, por ejemplo, cuánto tiempo me va a durar, ¿no? De acuerdo al tipo de desinfectante que estemos usando. Por ejemplo, hoy día lo preparo, hoy día es 20, digamos, si me va a durar 2 días, el día 22 tengo que cambiarla, ¿no es cierto? O de repente mañana, de acuerdo al tipo de desinfectante que estemos usando. Se tiene que poner el día que se vence, ¿ya? Y también tenemos que marcar sobre el galón la fecha de apertura y el vencimiento, ¿no? Si, digamos, el día que yo lo abrí, tengo que ponerle la fecha de hoy para que otro compañero que venga mañana, pasado, sepa qué fecha se abrió este galón. El protocolo de desinfección, tenemos que usar recipientes plásticos de tamaño adecuado al equipo a desinfectar, ¿no? Por lo general son unas bandejas, ustedes están viendo, no tan profundas tampoco, con tapa, ¿no? Para evitar el contacto o contaminación, que sean impermeables y lavables. Ustedes han visto en el video, lo ideal sería ese tipo de, ¿han visto esas bandejas que tienen como un reloj medidor? ¿Han visto en el video eso? Pero eso no tenemos acá. Eso no tenemos, pero es lo ideal. Entonces nosotros tenemos que simplemente estar mirando, pues contando los minutos, ¿no? Con nuestro reloj. Pero se usa, como les dije, esas bandejas de plástico que tienen una tapa, ¿no? Asegurar una circulación total del desinfectante en los lúmenes de los instrumentos. Los lúmenes de los instrumentos quiere decir esos conductos que son muy delgaditos, que a la luz vemos al final, digamos, ¿no? Esos son los lúmenes. Tenemos que asegurar que ese desinfectante se introduzca por este lumen para asegurar de que haya una buena desinfección, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo lo vamos a lograr? Han visto ustedes en el video usando unas jeringas, ¿no? Con una jeringa se carga el desinfectante, esta solución preparada, y se va a introducir por estos lúmenes para que barra todo lo que se encuentra en el interior y se elimine, ¿ya? Sumergir el instrumento totalmente en el desinfectante, ¿no? Tenemos que sumergirlo, no tan solo una parte y una parte quede afuera, no, al contrario, tenemos que sumergir todo el instrumento dentro del desinfectante. Que monitorear el tiempo, llevando cuenta unos 20 minutos, una media hora, no antes ni tampoco después. El enjuague. El enjuague se recomienda por lo menos 3 enjuagues cada uno de 1 minuto, o 1 por 3 minutos. Entonces, también es lo más recomendable que se hagan 2, 3 enjuagues del material quirúrgico en una agua estéril, preferible que sea agua destilada, ¿ya? Sí. El control del desinfectante de alto nivel, lo más importante es el número de días que se usa. El desinfectante es el número de usos, o sea, cuántas veces estamos usando el desinfectante, ¿no? Cuántas veces, por ejemplo, si yo preparo mi solución, ¿no? De desinfectante, entonces, cuántas veces los estoy usando. Digamos, será en la mañana, lavaré un material, en la tarde otra vez, en la noche otra vez. Entonces, de esa manera nosotros vamos a controlar, ¿no? El desinfectante. ¿Cuántos días dura? Y durante esa preparación, ¿cuántas veces lo estoy usando yo? ¿Cuántas veces? Digamos, si lo uso una vez al día, nada más desinfecto una sola vez al día, o de repente puede ser que lo use en la mañana, una cantidad de material, en la tarde otra cantidad, en la noche otra vez, así, ¿no? Controle su desinfectante con instrucción de reuso por varios días. Por ejemplo, para verificar la concentración, tenemos que verificar el vencimiento, ¿ya? También sumergir, hay unas cintas de seguridad para ver si es efectivo o no esta solución,
¿no? Por ejemplo, ¿cómo puedo yo saber por A o B si esta desinfección, esta solución preparada es efectiva? Entonces también hay métodos para saber eso. Entonces uno de ellos, por ejemplo, se usan unas cintas que se sumergen dentro de esta solución y nos van a cambiar de color, ¿no? Van a medir según el color, entonces se va a comparar con los colores que hay en el frasco y según el color que nos dé, vamos a saber si es óptima o no, ¿no? Entonces, de repente, si es del color morado, por ejemplo, es más fuerte, de repente es efectiva. Pero si no pinta mucho, entonces nos quiere decir que esta solución ya no está realmente, ya no reúne las condiciones necesarias para realizar una buena desinfección, ¿no? Las recomendaciones para la desinfección, como ya también hemos visto la semana pasada, es un prelavado, ¿no? O la limpieza que hemos hablado nosotros, es un lavado, después sigue la desinfección y el enjuague, ¿no? Hay que usar desinfectantes en contra del micobacterium, del virus, VIH y organismos clínicos. La circulación total de desinfectantes por todos los canales, o sea, hay que tratar de que el desinfectante cubra totalmente todo el material y sumergir el equipo, el material, el tiempo indicado, ¿no? Del desinfectante. Por ejemplo, si ese desinfectante dice que tiene que estar sumergido media hora, entonces lo haremos sumergir media hora, no menos ni tampoco más. La desinfección no es un desinfectante y la esterilización no es un esterilizador, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que leer las instrucciones de uso de este desinfectante y más la formación del personal y los procedimientos definidos, vamos a tener un proceso validado de esterilización. Nosotros, conociendo todo esto, conociendo las instrucciones de este desinfectante, el personal va a estar formado, ¿no? Va a tener conocimiento de cómo debe realizar una buena desinfección, vamos a garantizar que haya una buena esterilización. ¿Ya? A ver, los principales errores, dice, en la desinfección de alto nivel. ¿Cuáles son los errores que se cometen en la desinfección de alto nivel? Dice que el lavado incompleto de canales, ¿no? Lo que les decía. El desinfectante no llega a todo el material, a todas las partes del material. Hay unos canales muy chiquititos, ranuras, ¿no? Huequecitos de repente, entonces el desinfectante no llega acá. Entonces no lavamos bien el material, por lo tanto tampoco el desinfectante va a llegar ahí. Inmersión incompleta. Entonces lo que tenemos que hacer es cuando sumergimos un material en solución, debemos de ¿Qué pasó con la Miss? ¿Se fue? ¿Me escuchan? ¿Qué pasó? Sí, Miss. Desapareció. Sí, recién desapareció mágicamente. Ya, ahora sí. Entonces solo fue un ratito. Ya, los principales errores de la desinfección de alto nivel. ¿Ya? Los errores los principales es que el lavado incompleto de canales, como les decía, ¿no? No se lava bien las ranuras, no se hace un buen cepillado, no se permeabiliza esos lúmenes de algunas mangueritas muy chiquitas que sean, se usa la jeringa para hacer traspasar ese desinfectante, la inmersión incompleta, ¿no? Entonces a veces el material no está sumergido totalmente dentro de esta solución,
y es así que queda algunas partes del material todavía queda expuesto hacia arriba. ¿Ya? El tiempo de inmersión es menos de 20 minutos. Tan solo menos de 20 minutos no nos garantiza una buena desinfección. ¿Ya? La recontaminación, o sea, otra vez lo estamos ensuciando, y baja concentración del desinfectante. ¿No? Entonces, eso quiere decir que no estamos preparando bien nuestro desinfectante. Puntos a recordar: realizar el procesamiento en un ambiente que garantice la circulación y recambio de aire, ¿no? Por lo mismo que estamos usando desinfectantes que son soluciones que son, por ejemplo, de alto pH, de alto contenido, que nos puede producir alguna irritabilidad, ¿no? Entonces necesitamos que sea un ambiente donde circule y recambie el aire. ¿Me escuchan, chicos? Sí, Miss. Pero no los veo. Sí, le escuchamos, Miss, sí, le escuchamos. ¿Me están viendo? Sí. A usted nomás, a usted. Sí, Miss, sí podemos verla. Pero no las diapositivas. La diapositiva no, Miss, a usted nomás. ¿Qué pasó? A ver, un ratito, por favor. No ha compartido las diapositivas en la pantalla. A ver, espérense, espérense. Espérense un ratito, por favor, no se vayan. Ya. Ahora sí. Espérense. Ya. Entonces, ya estamos acá, ¿no es cierto? Estamos... ¿Ya me ven? Chicos. A usted nada más, Miss. Las diapositivas no se Las pueden ver, diapositivas no, Miss. Miss. Le estamos mirando a usted. Ya, espérense, espérense, por favor. ¿Qué pasa? Se descompuso, Miss. Espérate ahorita. Es que está el internet que se va y se viene. Espérense, por favor. Miss. Dime. Nada, Miss, disculpe. Compartir. ¿Qué? Eso en pantalla. ¿Esto? Es que no, igual no puedo. No sé por qué, pero no puedo compartir la pantalla. A ver. A ver, un momentito, por favor, chicos. No sé por qué no puedo compartir la pantalla con ustedes. Me dictó la función de compartir las pantallas. ¿Por qué? A ver. No se vayan, chicos. Ok, Miss. Miss, no hay problema, continúe. Ah, sí, Miss, continúe. ¿Pero ustedes están viendo mi pantalla? Sí, la podemos ver a usted, Miss, explicándonos el tema. No hay problema, Miss. Pero no pueden ver. Pero Miss, la diapositiva nos va a pasar después, así que descuide, o sea, que usted nos... La diapositiva no está ya en la... Está ya subido en la... Ya está subido la diapositiva. Miss.
El problema es que en algunas situaciones en internet lo que tenemos está muy bajo y al descargarlo se demora un montón. El mío ahorita estoy descargando y apenas va en un 5%. Yo ni descargué, pero voy a descargar. Sí, tiene razón. El mío está en 62%, así como media hora ando descargando y sigue en 62%. Y eso no es porque tus datos, o sea, está todo el almacenamiento Están lleno. utilizando sus datos en la Pueden vía. ver, chicos, ¿pueden ver la pantalla ahorita? ¿Pueden ver la diapositiva? No, solo es ¿Qué su nombre. No, ya no la veo a usted tampoco. ¿Tan solo me ven a mí? No, tampoco. Solo su nombre. Ya se volvió a perder. A ver. Espere. Miss, para eso creo que te pueden compartir el anfitrión, porque el anfitrión tiene ese. Sí, ya puede compartirlo, ya le hemos puesto como anfitriona. Sí, espérese. Es que ustedes, chicos, pues, comprendan que esto para mí es novedad. En cambio, ustedes ya todos los días, de mañana y tarde, noche. Ahora sí, Miss. Ya. Miss, no creo, yo ni siquiera puedo poner. Imagínate, si tú no puedes, yo peor. Ya, y ahora sí, ya sigamos. Es que yo no paro mucho en el celular. Sí, claro, yo soy Continúe, ya se va Ya. a hacer muy tarde. Ya, entonces, ya, los puntos para... Para recordar. Para recordar es que tenemos que realizar el procedimiento en un ambiente que garantice una buena circulación y un recambio de aire, ¿no es cierto? Por lo mismo que estamos trabajando con detergentes que nos pueden hacer daño. El uso de medidas... ¿están viendo la pantalla las diapositivas, chicos? Sí, Miss. Ya. Uso de medidas de bioseguridad con equipos de protección individual, ¿no es cierto? Tenemos que usar los EPPs, ya sabemos también. La materia orgánica inactiva a los desinfectantes. Si no se hace un buen lavado, una buena limpieza y en el material queda materia orgánica, o sea, quedan, por ejemplo, enzimas, quedan microorganismos, va a inactivar el efecto del desinfectante, ¿ya? Espérense, chicos, no sé por qué, pero no. Ya. Dice que se han reportado infecciones debido a fallas del procedimiento de desinfección de alto nivel. Entonces, la desinfección de alto nivel es engorrosa, difícil de evaluar y sujeto a fallas humanas, ¿no? Porque a veces depende del personal si es que haya hecho una buena desinfección o no, ¿ya? La principal toxicidad laboral la presenta el glutaldehído, dice que es el más tóxico para el personal. La clasificación de Spaulding sirve como referencia a pesar de las controversias planteadas, ¿no? Entonces ustedes saben que la clasificación de Spaulding es la que dijo, como dijo Gladys, el material crítico, semicrítico y no crítico. Y la desinfección de alto nivel es el resultado de un proceso y no la exposición a una solución química. El alto nivel es todo un proceso que se hace, ¿no? No es simplemente un lavado, una sumergida, un enjuague y ya está. Es todo un proceso. Vamos a ver ahora los métodos de desinfección, ¿ya? Son hay dos grupos, los métodos físicos y los métodos químicos, ¿ya? En cuanto a los métodos físicos, vamos a ver qué es el calor y los rayos ultravioleta, ¿no? En los métodos físicos tenemos el calor y rayos ultravioleta. En los métodos químicos vamos a ver que acá se usan sustancias químicas, como dice, que van a permitir que se elimine gran cantidad de microorganismos, ¿ya? Estas sustancias se pueden aplicar mediante pulverizador, mediante loción o mediante inmersión. Entonces, los métodos de desinfección son dos. El método físico, mediante el calor y los rayos ultravioleta, y los métodos químicos, que consiste en usar sustancias químicas que van a eliminar la gran cantidad de microorganismos, y estas sustancias se pueden administrar por vía, ya sea por pulverización, por loción o por inmersión. Entonces, ahorita vamos a ver los métodos físicos, ¿no? Que hemos dicho que son dos.
el calor o la radiación ultravioleta. Media por el calor, que es la pasteurización, que es un método de desinfección que hay que alcanzar temperaturas altas, ¿no? Entre 65 a 95 grados, por 1 minuto o hasta 1 hora. Cuanto menor sea la temperatura, mayor el tiempo y viceversa, ¿no es cierto? También, por ejemplo, si la temperatura es menor, entonces tiene que estar más tiempo. Y si el tiempo es corto, entonces la temperatura tiene que ser mayor también, ¿no? Por ejemplo, dice que se usa para desinfectar cuñas, urinales, botellas, etc. Más que todo para lo que es, por ejemplo, material que no sea semicrítico, ¿no? Ese sería lo que es el calor. La radiación ultravioleta puede destruir, dice, microorganismos siempre que se encuentre a poca distancia del foco, por ejemplo, ¿no? La radiación ultravioleta es como si fuese un fluorescente largo, ¿no? Que va a emitir una radiación ultravioleta, pero esta radiación va a ser efectiva cuando la distancia sea corta, ¿no? Si es una, digamos, esta radiación no va a hacer efecto si los microorganismos están más lejos, no va a hacer efecto, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos una rayos ultravioleta, ¿ya? Acá tenemos otro, que son como fluorescentes, que van a emanar justamente estos rayos ultravioleta y van a eliminar los microorganismos. Pero como hemos dicho, solo van a funcionar cuando esté cerca, ¿no? No nos garantiza prácticamente una buena desinfección, ¿ya? Miss, ¿la radiación ultravioleta se usaría en sala de quirófano, ahí? Sí, en sala de operaciones utilizan este tipo de, ¿qué se llama? De rayos. Son como unos fluorescentes. Ustedes todavía no han ido a prácticas, ¿no? No, lamentablemente. Tenían que ir ahora, ¿no? Teníamos que ir, Miss. Teníamos. Pero ya cuando vayan, en sala de operaciones van a encontrar este tipo de rayos ultravioleta. Aunque ya no se usa ahora mucho, pero en la sala de operaciones vamos a encontrar unos fluorescentes donde una vez que esté toda la sala limpia, totalmente los equipos todo limpio, todo, se cierra la puerta de sala de operaciones y se activa esta luz ultravioleta. Entonces, por un tiempo determinado, para que elimine todos los microorganismos que se encuentren en este ambiente, ¿ya? Eso sí se utiliza en sala de operaciones. Mediante el método químico, hemos dicho, entonces los métodos de desinfección son dos, ¿no? Los métodos físicos es el calor, mediante la pasteurización, que va a llegar a altas temperaturas, y tenemos también lo que es los rayos ultravioleta, ¿no es cierto? Y hemos dicho, ahora vamos a ver los métodos químicos que van a ser en tres, ya sea pulverización, loción o inmersión. Dice que los métodos químicos, algunos desinfectantes químicos son bacteriostáticos, o sea, inhiben el crecimiento de bacterias, y otros son bactericidas, que matan las bacterias. Vean bien la diferencia de lo que es bacteriostático y bactericida. Bacteriostático es que simplemente inhibe el crecimiento de la bacteria, pero no la mata, ¿ya? Bacteriostático inhibe el crecimiento de bacterias. O sea, inhibe que esas bacterias se multipliquen y se generen más. En cambio, el bactericida es el que mata la bacteria, ¿ya? Entonces, estos desinfectantes químicos se pueden usar mediante la pulverización, que es que aplica el desinfectante mediante un pulverizador, ¿no? Es como, por ejemplo, que nosotros pulverizamos ¿qué se llama? A través de pequeñas gotas que vamos a echar, ¿no? Al ambiente, que van sobre los objetos, por ejemplo, ¿no? Ahora que nosotros estamos con esta pandemia del coronavirus, tenemos en nuestras casas, sabemos que tenemos que prepararnos, por ejemplo, nuestra solución de agua con lejía, ¿no? En una botella y le ponemos un pulverizador y tenemos que limpiar todos los objetos con esta solución, ¿ya? Entonces, eso se llama pulverización.
Se usan esponjas, bayetas empapadas en sustancia desinfectante para aplicar sobre los objetos o desinfectar. ¿No es cierto? A veces los desinfectantes vienen en loción y con esponjas o mediante algún trapo o una tela, nosotros empapados en esta sustancia aplicamos este desinfectante. Y por inmersión, el objeto a desinfectar se sumerge durante un tiempo en la sustancia desinfectante, ¿no? Entonces, esos son los métodos químicos. Entonces, acá estamos viendo, este es el pulverizador, ¿no? Que es como va a salir un aire comprimido donde va a eliminar como un aerosol, ¿no? Va a salir el desinfectante. Acá, por loción, ¿no? Estamos empapando, por ejemplo, una esponja para limpiar, y acá por inmersión, que vamos a sumergir el material dentro de ese desinfectante. Y también tenemos que recalcar al personal, por ejemplo, que mantenga las medidas preventivas de seguridad, ¿no? Tenemos que echarnos, por ejemplo, el alcohol gel, que es como un antiséptico, la desinfección de los equipos, de los ambientes, las paredes, ¿no? Todo, los instrumentos. ¿Ya? Y bueno, eso es todo, chicos. Y en esta última diapositiva es la tarea. ¿Ya? Léanlo bien, léanlo y lo van a analizar. Y lo van a hacer, por ejemplo, en su carpeta de trabajo, lo van a redactar, ¿no? Lo van a redactar y según todo lo que hemos hecho, ustedes analicen el caso de Esperanza, lo bien o lo mal que hizo y lo que debería hacer. Si no está bien hecho, ¿qué es lo bueno que debería hacer? Si no usó guantes, si está bien, no está bien, todo. ¿Ya? Todo lo que hemos aprendido hasta ahora, aplíquenlo en este caso. ¿Listo? Y me la mandan la tarea, ya saben ustedes, por la plataforma o si no, por el grupo de WhatsApp. ¿Listo? ¿Y eso para cuándo? Creo que está para el viernes, para el domingo. No, para el 22, mi. Ya, para el 22 es el viernes. Sí. Sí, no podía. No lo escuché bien sobre la tarea. ¿No puedes explicar de nuevo, por favor? ¿Puedes explicar otra vez? No lo escuché bien. Ya, escucha, a ver, ya, están escuchándome, pues no hagan bulla y escúchenme, ¿ya? Ya, ustedes van a leer este caso final, ¿ya? Se trata de Esperanza, que es una trabajadora de salud que está a cargo de la limpieza del material, ¿ya? Entonces, está en una situación que es viernes, ¿no? Y por la tarde, y ella tiene que regresar el lunes, o sea, sábado y domingo descansa. Entonces, tiene material para lavar, y ella lo está dejando todo apilado, ¿no? Sin lavar. Ya esperando que venga el lunes, y ahí lo lavará recién. ¿Ya? Entonces, cuando ya llega el lunes y lo va a limpiar, lo hace muy rápido, a lo loco, como quien dice, ¿ya? No usa guantes, porque dice que le pica mucho las manos, y cuando usa la máquina de ultrasonido, lo carga al máximo, ¿no? Para terminar antes. O sea, lo ponga más rápido para que termine más antes y tenga más tiempo, ¿no? Y también para ahorrar energía, dice. ¿Ya? Además dice que dentro de esta máquina va a meter el instrumental sin desarticularlo. O sea, hasta completo lo introduce, ¿ya? Sin abrir, sin sacar las partes. La solución limpiadora del ultrasonido lo cambia cada 15 días para no tener que comprar otro, ¿no? Para que le dure más tiempo. ¿Ya? Entonces, ustedes vean, analicen este caso de Esperanza y van a tener que, digamos, narrar, analizar cada una de sus actitudes, si está bien o está mal, según todo lo que hemos explicado. ¿Ya? Es la tarea, ¿no? Nada más. ¿Ya?
¿Ya? Eso nomás, tenemos que hacer resumen de toda la diapositiva. Esto ya es de antemano. Miss, Perfecto. ¿y la tarea no la podríamos presentar el día domingo? Porque para el día viernes tenemos hartas. Ya, escuchen chicos. Miss, un ratito, exacto, tenemos mucha tarea. Ya, escuchen un ratito. Escuchen, no hay necesidad que yo les diga lo que tengan que hacer. Ustedes ya saben que las clases que se haga, se hace su resumen en la carpeta de trabajo, ¿no es cierto? ¿Ya? No quiero, escuchen, yo no quiero que ustedes impriman las diapositivas y lo peguen en el cuaderno. Ya saben, eso no va. ¿Ya? No, tiene que ser resumen a mano en su cuaderno. ¿Ya? Entonces, ya, el trabajo es el trabajo hasta el día domingo. ¿Ya? Ya, gracias. Ya, Miss, gracias. Gracias, Miss. Hasta el próximo miércoles, bueno, hasta el domingo. Miss, que voy a una revisar los pregunta. cuadernos. Miss, una pregunta. Dime. Por uno, pues. Ya, Miss, por favor. Ya, que pregunte ella. Ya, dime. Ya, Miss, entiendo sobre los resúmenes, todo, pero para subirlo a la plataforma, ¿tenemos que subir los resúmenes más o solo la actividad que nos está dejando? No, solo actividades. Solo las actividades, solo las tareas. Solo las tareas, chicos. Ya, pero eso no quiere decir que al final del semestre, yo conozco pues ya a mi gente, a última hora están así. Sí, nos conoce. No es posible, Miss. Ya, chicos, nos vemos. Chao. Me tengo que ir a Una trabajar. pregunta, por favor. Ya déjenme ir a la Miss tranquila. Chao, No se alteren, chicas, déjenla ir. Miss, ya bótenos, hasta luego. ¿Qué? Como siempre, la rosa salvaje. Chao, Miss, ya tengo que hacer mi tarea, hasta luego. Chao, chicos, chao. Ya, Miss, chao, cuídese. Miss, cuídese, abríguese.